Volvemos a saludar a Pablo Callejón aquí en la mañana de Telediario Federal. Pablo, para hablar de... Vamos a hablar del tema de la soja y el reclamo que ya comienza a emerger por parte de la mesa de enlace sobre lo que va a pasar con el maíz y con algunos productos regionales. Sí. En realidad, desde el gobierno lo que dicen, que cuando se formuló la primera reunión en la que se debatió el dólar soja, ya la mesa de enlace les dijo, bueno, pero ojo, que también está el maíz, ojo que también están algunas otras economías regionales. Y lo que le planteó en esa circunstancia el gobierno es que en realidad no es que querían beneficiar directamente al sector, sino tratar de que se descomprima toda la cantidad de soja que había en los campos y fundamentalmente poder conseguir dólares. Es decir, los intereses que se imponían ahí eran contrapuestos. Por un lado, el campo que quiere mayores beneficios a cada una de las áreas, el gobierno que lo que quiere es dólares, ¿no? Bueno, esta discusión en el caso del maíz va a generar un problema mayor, porque no se trata solo de la posibilidad de que se puedan acumular esos granos de maíz que no se exportan y que para la Argentina no entren dólares, sino que eso puede terminar impactando ante la retracción de la demanda en una suba de precios. Sí, tiene presión en los productos internos. Efectivamente, interno del maíz. porque la soja impacta muy poco sobre los precios internos. En cambio, es el maíz... Impacta más en derivados la soja, ¿no? Efectivamente. Que cuesta... El aceite, la harina, pero de todas maneras no son de alto consumo en la Argentina, sino fundamentalmente ahí lo que impacta es la exportación. Ahora, en el caso del maíz, si no hay stock, esto va a impactar naturalmente en los precios de los alimentos. Es un escenario complejo porque el gobierno habilitó el mecanismo y ahora lo quieren todos. Sí. Bueno, ya de hecho, más allá de las cuestiones del campo, los biocombustibles, el sector de la caña de azúcar, los propios cítricos, hay muchos sectores que se han dicho, bueno, nosotros también queremos una situación preferencial. No solamente en el caso de la soja, que además son los que y las economías más rentabilidad Pablo, tienen. vos lo decías, ¿no? Por ejemplo, el vino, la yerba, también están pidiendo un precio distinto. Y en el medio, los asalariados que dicen, bueno, y nosotros que tenemos ingresos fijos, dependiendo de las eventualidades de las paritarias y que tenemos que pagar el costo de la suba de los productos en virtud de esto. Bueno, la distorsión es tan grande en la economía argentina que todos quieren encontrar una respuesta. Pero vamos a ver de las declaraciones del ministro de Agricultura Baillo que nos van a permitir entender un poquito todo esto. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Baillo, precisó que el dólar a 200 para el complejo sojero durante septiembre fue un éxito. Para Baillo fue un éxito la implementación de la medida. Baillo manifestó que en tan solo una semana permitió la comercialización de 4.600.000 toneladas de sojas y un ingreso por 2.000 millones de dólares. Hay expectativas en el gobierno que incluso se puedan superar esos 5.000 millones que se habían previsto inicialmente. 2.000 en la primera semana, se prevé que sean otros 2.000 en esta segunda semana y que antes de fin de mes se puedan superar los 6.000 millones de dólares. La aplicación de la medida, aseguró el secretario, permitió que los productores y las productoras recibieran un precio promedio de casi un 40% mayor que el que percibían el 31 de agosto, lo que equivale prácticamente a la reducción a cero de los derechos de exportación. Las medidas permitieron que en una semana se comercialicen 4.600.000 toneladas de soja, lo que se traduce en 2.000 millones de dólares para las arcas del Banco Central. El programa establece también que una proporción de la recaudación que se obtenga de los derechos de exportación a la soja liquidada se van a destinar a un fondo de incremento agroexportador. Esto era parte del acuerdo que tenían también con la mesa de enlace y con las agroexportadoras, que no todo fuera para las arcas del Banco Central. Además, la ANSES va a recibir fondos para atender a sectores vulnerables con programas alimenticios y sociales y otra parte se destinará a mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores y de economías regionales. La semana pasada, el Banco Central, y acá hay una medida que ha generado mucha polémica. Por un lado dicen que hay un acuerdo implícito entre Massa y el titular del Banco Central y que hubo una impostura del Ministerio de Finanzas de decir cómo van a alargar esa medida. Pero la cuestión es que la medida sigue, nunca fue revocada.
Desde la mesa de enlace dicen esto es un apriete, desde el gobierno dicen bueno, les dimos todas las condiciones, ahora vendan. El Banco Central elevó la tasa mínima de financiación para aquellos productores de soja que retengan más del 5% de su cosecha. Esta era una medida que había sido pedida por muchos economistas que decían, ojo, ustedes exigen que los productores vendan la soja, pero los productores en realidad se están financiando con créditos blandos que otorga el propio gobierno. Entonces dicen, yo con estos créditos blandos pago lo urgente, digamos, voy manejando la actividad del campo y lo puedo recuperar. Y sigo sosteniendo la soja. Claro, lo puedo recuperar a esos fondos y sigo sosteniendo la soja. Entonces el gobierno dijo, bueno, los que tengan más del 5%, puso un piso importante, como metiendo la presión ahí, ¿no? Los que tengan más del 5% de la producción la sigan teniendo acumulada al final de septiembre, bueno, van a tener que pagar más por esos créditos. Porque lo que quieren es romper ese esquema, ¿no? Claro. Por un lado decir, bueno, no me vendés la soja, pero me pedís... perjudicial, ¿no? Lo que era perjudicial para el propio gobierno, digamos, para las aspiraciones conseguidas. Y en realidad para el gobierno y para todos, porque lo que decían es, ustedes nos piden créditos blandos a tasas subsidiadas, la mayoría los otorga el Banco Nación, y al mismo tiempo no venden la soja. Entonces, o una cosa o la otra, digamos. Si hay una situación económica compleja, bueno, ahí está el banco para ayudar. Ahora, si ustedes tienen la soja acumulada, esto no va a ocurrir. La medida se complementaría a la temporal suba del tipo de cambio como señal directa a los productores para que no retengan granos y concreten sus ventas en septiembre. Bueno, ese mecanismo que intenta generar el Banco Central. En el gobierno ya se preguntan si productores van a repetir la misma maniobra de retención de granos con el maíz para presionar por un precio similar. A diferencia de la soja, lo que decíamos, el maíz tiene un fuerte impacto en los precios internos. Por lo cual, si la estrategia del campo es decir, bueno, con la soja lo conseguimos, ahora vamos por el maíz. ¿Quieren que vendamos el maíz? Bueno, nos tienen que dar un dólar maíz. Habrá que ver cómo actúa el gobierno en este sentido, ¿no? Si otorga ese beneficio, ¿qué pasa si los productores no venden el maíz? Claro, esto va a elevar los precios. Acá ya no es una cuestión porque supuestamente dice, bueno, pero ahora el gobierno tiene los dólares de la soja, entonces no va a importarle tanto que liquiden el maíz. Lo que importa es lo que vos decías, es el impacto de los precios internos. Porque si no te lo venden, no es que no tenga dólares el gobierno, sino que va a generar una presión inflacionaria. Y eso el gobierno tampoco lo puede soportar, ¿no? Porque ya más inflación de la que tenemos es mucho, ¿no? Bueno, ahí habrá que ver si el gobierno aplica la ley de abastecimiento que obligue a los productores a vender el maíz. Sí, o con un beneficio. Con un beneficio o aplica otro esquema, digamos. Porque también la tercera alternativa que se está analizando es decir, bueno, ustedes no quieren vender el maíz, nosotros no vamos a ir a quitarlo, no vamos a aplicar la ley de abastecimiento. Pero a aquellos productores que se queden con el maíz en el campo le vamos a aplicar un impuesto de tal y tal cosa. O le vamos a quitar todo subsidio ligado con los préstamos. Bueno, habrá que ver qué recursos tiene el gobierno para presionar esta estrategia, porque evidentemente el campo ha entendido que este es el mecanismo. Claro, digamos. Lo cual ya comienza otra escena de conflicto, ¿no? Y ahí tenés otra escena de conflicto en un esquema que es muy complejo. Por eso decíamos, esto de cuando más hablaba de calmar a los mercados. Los mercados te van marcando la ficha y te van marcando la sensibilidad en base hasta donde te puedan sacar. Y el poder de negociación que tienen o de presión que tienen. Efectivamente, no se los calman los mercados, van buscando estrategias para ganar más. Ahí lo que tiene que haber es qué fuerza tiene el Estado para regular y equilibrar esos reclamos con una demanda social que es muy fuerte y que hasta ahora el gobierno no está atendiendo. Gracias, Pablo. A ustedes.